La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola, bienvenidas a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UPIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy estaremos conversando con el químico farmacéutico biólogo Diego Omar Salvador Ignacio, que él nos va a acompañar desde Campeche. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, ¿y ustedes? Pues también aquí un poquito aquí en el norte de la República y estamos separadísimos, pero con muchas ganas de platicar contigo. Empezamos. Diego, coméntanos sobre tu formación académica, que estás trabajando ahorita, cómo ha sido tu desempeño como farmacéutico, porque he estado viendo que has trabajado en varias instituciones, tanto públicas como privadas, y pues yo creo que tienes bastante que contarnos. No, pues muchas gracias primero por la invitación a Lupin México, por esta gran oportunidad para hablarles acerca de lo que hago como farmacéutico. Pues como había mencionado anteriormente, pues soy químico farmacéutico biólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma de Campeche desde el año 2013, pero yo anteriormente pues había, en lo que es en mi transcurso de mi pasantía por la licenciatura, yo comencé desde el 2010 con la práctica farmacéutica. O sea, desde que comencé yo la carrera de 2009 a 2010, era como un relax para saber a qué es lo que me metía como QFB, pero yo sinceramente pensaba estudiar otra carrera, pero muy diferente a lo que tiene que ver con lo que es QFB, pero desde un principio a mí siempre me había interesado lo que es respecto a qué son los fármacos, los medicamentos, cómo se obtiene un medicamento, cómo es que un medicamento sirve, y entonces desde ese entonces pues yo tuve esa relación ya con los fármacos, de saber qué causaba que una persona se aliviara, porque muy bien no curarse, pero sí puede aliviar y llegar a una mejoría y así ya terminar lo que es con una enfermedad. Entonces yo comencé, como les comentaba, pues en el 2010 con la maestra Mirna Uque Encalada. Ella es la que ha sido mi profesora desde ese año, para poder, hasta ahorita que sigo trabajando con ella, todo lo que es en el área de farmacia. Bueno, pues yo me titulé por tesis. Mi tesis fue implementación del monitoreo y uso de medicamentos, o sea, los MMU, en el hospital de Campeche. El hospital que tenemos acá, pues todo lo referencia a la implementación y a la acreditación con respecto a todo lo que se ve con medicamentos, desde cómo llega hasta cómo sale ya con el paciente. Eso es todo el proceso de acreditación, fue lo que es mi anteproyecto, mi tesis, y entonces desde ahí ya fue como que un salto más para que yo pueda decir, no, pues ya es mi vocación, ser farmacéutico. También he apoyado a lo que es en mi licenciatura, después pasé a la pasantía. Yo inicié en lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social aquí de Campeche, en el proyecto de farmacovigilancia. Es como casi todo siempre, un farmacéutico entra por farmacovigilancia. Eso sí es de ley, tiene que entender eso. Pero eso sí, no es el único servicio farmacéutico que existe. Bueno, entonces de ahí entramos al IMSS e hicimos la implementación del modelo de farmacia para que esté completamente lo que es la farmacia del IMSS, sea pues puesto a andar por lo que es un farmacéutico, desde cómo nos dice el modelo de farmacia, los suplementos de farmacia, los modelos, las NOM, que cómo debe de estar tanto la parte clínica, la hospitalaria, como dice también la parte legislativa. Por ese motivo, ahí entramos. Después de eso, ya mis prácticas profesionales, ese fue el servicio social, las prácticas profesionales, las hice pues en la Universidad Autónoma de Campeche, en la parte del como un tipo servicio de información de medicamentos, en donde también estaba mi jefa actual, la química Mirna. Ella
ha llevado este proceso de la farmacia, y entonces ahí entramos ahora con pacientes ambulatorios, cómo ayudarle con la medicación, cómo evitar que tengan reacciones adversas, algún evento adverso, cómo tomar el medicamento correctamente. Todo eso lo llevamos en esa parte, y también la parte profesional, porque es la más importante, cómo ayudar a los nuevos químicos que se dirijan, pues que les guste el área de farmacia. Empezamos desde de la materia de farmacia hospitalaria, en el cual se ven los servicios farmacéuticos, y entonces íbamos a hospitales, a los hospitales que hay aquí en Campeche, y entonces ahí íbamos y les enseñábamos qué es lo que tenían que hacer: farmacovigilancia, que otro, farmacotecnia, el que otro, atención a los pacientes primarios, etcétera, etcétera. Eso íbamos haciendo. Después de terminar lo que es las prácticas, ya terminar la tesis, ya entro a trabajar en lo que es en el hospital de aquí de Campeche como farmacéutico hospitalario. En mi caso, pues nosotros hacemos lo que es la preparación de medicamentos intravenosos, y de nutrición parenteral, pero en pacientes pediátricos, neonatos, y de la UCIN, de la UCIP, de la UTI y de urgencias pediátricas. Nosotros vemos esa parte, pero a partir del 2014, al iniciar lo que es la central de dosis unitaria, nosotros ya vamos para el 2019, ya entrar a lo que es a la farmacia hospitalaria, pues ya para dispensar, para obtener los medicamentos, para ayudar al paciente cómo tomarlo, etcétera. O sea, los servicios farmacéuticos que teníamos de tan poquitos en ese año, en el 2009, ya aumentaron ahorita en el 2020. Entonces te ayudó desde tu servicio social, estuviste en instituciones, estuviste en el IMSS, que fue público, y después continuaste en el hospital hospital de Campeche haciendo tus prácticas. En ese en esos hospitales, no sé si el de Campeche sea público, el IMSS es público, ¿había ya la presencia del farmacéutico o era algún convenio que tenía la universidad para que los chicos estuvieran ahí haciendo sus prácticas? En realidad, lo que es el área de farmacia, pues en lo que es en los hospitales aquí públicos, tanto públicos como privados, son muy escasos quién sabe qué es un farmacéutico. Es muy poco. Entonces nosotros hemos luchado junto con la Química Mirna y con los demás compañeros en poder implementar lo que son los servicios farmacéuticos. O sea, es un sueño el que se está logrando de escalón a escalón, no a golpe, pero ya ellos ya saben que nosotros al estar ahí podemos ayudar mucho con la medicación. Es como le había comentado, pues yo entré con el anteproyecto y ya pues la tesis de MMU, en el cual pues ellos no sabían que es un farmacéutico. E incluso vas y preguntas si eres químico, ¿no? Sí, pero yo me dedico al área farmacéutica. Ah, es que yo pensé que venías a sacar sangre. Sí. Y digo, no es que es que hay varias áreas y una de ellas es farmacéutica. Y entonces por eso soy QFB, o sea, tengo la parte F, pero me estoy dedicando más a la parte de medicamentos. Ah, muy bien. Y entonces al comienzo, pues sí, empiezan tanto enfermería como médicos a decirte, no, es que nosotros necesitamos que nos apoyen en esto, que nosotros podemos solos, yo puedo preparar mi propio medicamento, tú no me tienes que ver la idoneidad de mi prescripción y todo eso. Y entonces, como que nos vamos pues haciendo chiquitos en ese sentido, pero no. Ya después vamos dándonos a conocer a lo que vamos a apoyarlos, o sea, hacer el equipo de salud entre farmacéutico, médico y enfermera. En el caso de yo me dirijo más a lo que es el área de farmacotecnia. Me encanta lo que es el área de farmacotecnia, que es la preparación del medicamento, que no hay en una forma farmacéutica, hacerla de esa forma farmacéutica, pasarla a otra. Pues entonces, en este caso, a los pediatras, antes no les gustaba que agarráramos sus medicamentos a las enfermeras, pero cuando se dieron cuenta la necesidad que es partir una tableta, que no es solamente partir por partir, tenemos que ver todos los procesos físico-químicos, cómo fue elaborado la tableta,
¿A qué me refiero? Si es de liberación prolongada, si es si puedo pasar un IV a un vía oral, una terapia secuencial y todo eso, pues ya ellos se dan cuenta, no, pues sí, por favor, químico, hágame un jarabe de espironolactona, o necesito papelillos de cafeína, o incluso si podrían hacer cremas, hasta podemos hacer cremas. Eso es lo que nosotros hemos dado con apoyo al hospital como farmacéutico. Pero aún así, en el caso de Campeche, sigue siendo muy poco que el personal farmacéutico sea visto como también una parte esencial del grupo de la salud. Pues yo creo que en todo México todavía hay eso, ¿no? Y nosotros que estamos en los extremos, como que siento que batallamos un poquito más porque por la mayoría está centralizado y de alguna manera pues tienen algunos ciertos recursos que nosotros no tenemos, o todo está más cerca entre ellos. Te digo porque tú estás hacia el sur y yo estoy acá al norte y también, sí, igual que tú, o sea, ya haz de cuenta que yo estoy viendo la misma película y te digo, a lo mejor muchos compañeros también van, es lo mismo, pero pues ahí vamos. Y te digo, si lo vemos un poquito en retrospectiva, y tú acabas de decir desde 2009, y ya lo ves ahorita, como que te pones y ves y dices, ah, sí, sí ha habido avance. Como que sientes que no, porque lo acabas de plasmar y yo también lo siento, pero llega un momento en que como estás ahí mismo y es como le llamamos a veces ceguera de taller, no te das cuenta porque lo ves al día a día y sí te desesperas, pero el hecho de que, por ejemplo, ustedes hagan farmacotecnia, que en la realidad no en todas partes y es muy difícil que acepten que vayas a hacer eso y que en realidad saben que se ocupa, porque en pediatría es uno de los casos a nivel de todos los hospitales que andan batallando por un jarabe que acabas de decir, sobre todo en hipertensivos, que la mayoría son en tabletas, entonces tienes que andarle buscando cómo hacerlo y andan triturando y maltriturando o abriendo las cápsulas y los granulitos por allá, y si es de liberación controlada, como acabas de decir, a ver cómo lo vas a partir. Y entonces sí ha sido un avance lo que ustedes han hecho. Y en el caso de enfermería, definitivamente la enfermera siempre es la primerita que dice, no, pues es que es mi trabajo. Pero ya cuando te dedica, pues ya eres como el soporte también para enfermería. Y yo creo que siempre es lo que hacemos, ¿no? Y casi siempre es hacernos amigos de las enfermeras que son Sí, muy aplicadas y es sí, los la que te verdad que sí. pueden ayudar, la verdad. Y Sí. como te comento, pues sí has hecho mucho trabajo. En el caso de que trabajaste en lo que es el modelo de seguridad del paciente con el MMU, me llama un poquito la atención porque yo creo que es uno de los problemas, bueno, yo lo he visto a nivel de los hospitales en que he visitado, el proceso de conciliación. Ya ves que son 4 etapas. La última etapa siento yo que es la más difícil cuando el paciente se va a casa. Ustedes lograron, y porque fue parte de tu tesis, por eso me atrevo a preguntarlo, llegar hasta el final, llegar a hacer todo lo que es el proceso de conciliación como tal. Fíjese que en este caso, lo que es la conciliación, no nos llegamos a mucho a lo que era así en sí. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, lo que queríamos ver con este proyecto era saber cómo era el porcentaje del proceso del uso de medicamentos. Ya veíamos también lo que era farmacovigilancia, cómo era la preparación de medicamentos, la idoneidad y la conciliación, y se llegó a un punto crítico en que se necesita un farmacéutico. Eso es lo que queríamos saber. Y entonces, el implementar todavía no se ha hecho lo que es conciliación porque no tenemos, en este caso, pues farmacéuticos. Somos en total aproximadamente como 8 farmacéuticos, en el cual se dividen pues en 2 partes. Unos están, en la farmacia hospitalaria, en el cual se ven las ramas de intrahospitalaria, que es los medicamentos que se están dando al paciente, hospitalarios, y la parte ambulatoria, cómo llega el paciente con su receta y ayudarlo por indicaciones farmacéuticas. Y la otra parte es la clínica, es la preparación de los medicamentos intravenosos, la farmacotecnia, la farmacovigilancia y la preparación de las nutriciones parenterales. Y entonces todavía, bueno, en la cuestión de la preparación de medicamentos, ahí ya vemos lo que es la idoneidad.
y en el caso de que se pueda, pues llevarle una conciliación muy pequeña al decir, pues es necesario que se lleve, por ejemplo, el paciente tuvo cafeína desde el inicio, y entonces verificar si va a seguir con ese medicamento, y aún así, ahí entra el área de farmacotecnia para que nosotros preparemos los sobres de cafeína y decirle a la mamá del paciente o a un padre, a un familiar, que cómo se debe de llevar, cómo debe de administrar el medicamento al paciente. Y es ahí donde como que es un poquito de conciliación, pero no hacia fondo. Sí nos gustaría llevarlo alguna vez, pero sería un poquito futuro, o sea, empezando poquito a poquito. No, es que es complicado porque realmente lo que es el sistema de medicación del MMO, del manejo y uso de medicamentos, interviene en todas las fases o procesos del farmacéutico. Y el farmacéutico a veces es uno en todo el hospital y para hacer todo. Y aunque el modelo deja abierto que conciliación lo puede ser cualquier personaje preparado, el ideal, y en todas partes del mundo está ya visto, tiene que ser el farmacéutico, por toda la especialización que tiene. Y sí, cuando estés en un hospital no puedes abarcar todo. Exacto. Lo que puedes hacer no es esperarte, y como ustedes lo están haciendo por partes. Y también es cierto que la mayoría entramos a los hospitales con farmacovigilancia porque pues es algo que ya está normado, y que nos abre un poquito las puertas a que si llegas a decir quiero hacer farmacotecnia, quiero hacer dosis unitarias, se te quedan viendo como que... ¿Qué es eso? En realidad no saben identificar qué es esa parte del proceso de salud que tiene que tener el paciente. Sin farmacovigilancia le batallamos. Demasiado, que solamente, pues, en este caso, pues en México es un requisito tener lo que es un área de farmacovigilancia, ¿no? Pero en realidad, pues se hacen reportes, se hacen estudios, se hacen esto, no sabemos, pues nada más quedamos en lo que es en el servicio de farmacovigilancia, que no dudo que sí, obviamente hay farmacéuticos que lo hacen y lo hacen muy bien, pero en otras, por ejemplo, localidades más pequeñas, pueblos o municipios, por ejemplo, aquí en Campeche, Campeche es muy pequeño, y entonces en cada uno de sus municipios no sabemos cómo es el proceso de farmacovigilancia, pero se tiene un pequeño noticia por parte de las instituciones que manejan sobre ello. Sí, porque te digo, contamos con la norma oficial que se tiene que llevar a cabo y que ya está en el suplemento, pero realmente que se haga al 100 y como debe ser, es difícil. Y ahorita siento yo, digo de manera particular, sin decir, como acabamos de mencionar, que muchos compañeros lo están haciendo al 100, con el COVID como que se disminuyó un poquito porque no puedes entrar exactamente. Para tú tener una farmacovigilancia tienes que hacerla intensiva. Exacto. Que el farmacéutico, pero ahorita con el COVID pues no puedes estar en las áreas o estar con el paciente del COVID, y a veces se complica más en este momento, siento yo, digo, a manera particular. Pero bueno, siguiendo con Diego, coméntame, Diego, ya vimos más o menos tu formación, pero así en sí, vamos a las preguntas del por qué. ¿Por qué realmente quedarte ya con la F de tu QFB? Es como les había comentado desde un principio, yo, pues en este caso, yo no iba a estudiar QFB, y entonces yo iba a estudiar gastronomía en este caso. Y entonces, la parte de que me gustó desde la secundaria fue de que, ¿por qué los medicamentos, el proceso de por qué una flor huele y todo eso? O sea, tiene un aroma, todo eso. Y entonces, hay la parte química, pero ya después dijeron, no, pues es que los medicamentos vienen de plantas, vienen de animalitos, vienen de esto, vienen de aquello. Y yo me quedé, no, pues yo quiero saber eso. Y entonces cuando ya fue de que yo me quedé en QFB, ya vi que esa parte había clínico y había medicamentos, o sea, fármacos, farmacia. Yo desde un principio, si de que había agarrado QFB, era porque yo quería medicamentos. Yo nunca supe que también QFB tenía que ver la parte clínica. Yo en mi mente eran medicamentos, medicamentos y medicamentos. Yo ya sabía de por sí. Y entonces, yo al momento de decidir dije, no, pues creo que me voy a salir de la carrera. Y no, ya es cuando conocí a la maestra Mirna.
Yo ahí la conocí, ella empezó a dar las clases, digo, pues aquí es mi momento, o sea, yo quiero saber más de este proceso, de los fármacos, que hay que, de por qué se utilizan, por qué te hacen bien y todo lo demás. O sea, desde un principio para mí ha sido en mi cabeza tener medicamentos. Eso siempre ha sido. Y entonces no me fue ningún problema en el que yo me dedicara como farmacéutico. Y en el caso de estudiar gastronomía, pues yo lo dedico, lo relaciono mucho con la farmacotecnia, porque la farmacotecnia es elaborar un jarabe, una crema, y tiene su toque especial, incluso hasta para hacer un jarabe, no puedes dejar de batir, porque si no, se te puede cristalizar y te hace un azúcar invertido. Y entonces, desde el momento, o sea, yo me he enamorado de lo que es el área de farmacotecnia y de la farmacia. Ese sería tu porqué de la farmacotecnia, que es lo que te iba a preguntar, pero nunca vas a responder. Y lo mencionas muy bien, ¿no? Pues prácticamente, pues sí, pero es un arte todo lo que tienes que hacer para poderlo hacer. Y también el cocinar y la comida de por allá, pues que es muy rica. Exacto. Por eso te fuiste por esa parte, ¿no? Sí, por esa parte. Y siempre, o sea, los que tengo conocidos, el hacer una crema, el hacer un elixir, el hacer un jarabe es un arte, es el arte de la farmacotecnia. Y entonces, como farmacéutico, entra esa parte en la que tú tienes que visualizar que ese medicamento que tú estás preparando para un paciente esté bien y sea eficaz y seguro para tu pacientito que se va a ir con ese jarabito y no se le cristalice, y pueda su mamá o su papá puedan utilizarlo bien para que no le haga mal al paciente. Entonces, ustedes también dan el servicio ahí en el hospital y cuando el paciente se van, también ustedes le dan su jarabe en el caso de los niños. Sí, cuando lo necesite, sí. Se lo preparamos y se van a su casita con ese medicamento. Fíjate que es un gusto porque ya hay muchos jóvenes que se están dedicando a hacer farmacotecnia, que en realidad en México, bueno, como todo que estamos hablando del farmacéutico, pero la farmacotecnia como que era menos, ¿no? O a lo mejor nadie la conocía y es un área que hay mucho por explotar o explorar. Y te digo, sí, me da gusto que me he encontrado ya como 2, 3 chicos químicos, farmacéuticos jóvenes que están dedicados a eso. Y pues felicidades, Diego, y que continúen los éxitos. Ya el tiempo se nos va volando. Quisiera un comentario final tuyo, alguna observación, alguna reflexión para que nos puedas dejar. Bueno, pues a los chicos que son o que están estudiando QFB, si les apasiona esta parte de la rama que están estudiando, que es la farmacia, hay que estudiar mucho. Hay que tener en cuenta que la vocación del farmacéutico no solamente es el dispensar y hacer agarrar lo que es la receta, ¿no? Tienes que ver todas las partes clínicas, las partes de física, de química, toda esa parte, y combinarlas para que tú puedas apoyar al paciente, porque eso siempre les digo yo a mis chicos que pasan conmigo a hacer prácticas, o a los que están escuchando una ponencia mía, que todos vamos a ser pacientes algún día. Eso sí estamos seguros. Y no quisiera que el que me preparara un medicamento intravenoso me haga mal, ¿sí? Y lo mismo con un jarabe, con un elixir o lo que se tenga que preparar un paciente, me sea contraproducente para mí y me cause una estadía más grande en el hospital. Y entonces es lo que le comento, hay que estudiar mucho, y si les gusta esta área, acérquense a todas esas personas que sepan que saben del área de farmacia, y con gusto pues los vamos a apoyar en lo que sea. Así es. Al que quiere se le apoya. Es algo que decimos.
Diego, a nombre de la FIL Delegación México, agradecemos este tiempo que nos dedicaste a la entrevista. A todos los que nos vayan a ver, estamos invitándolos a que nos pongan ahí sus comentarios. Diego está muy receptivo a recibir cualquier comentario o cualquier duda que tengan, se las haremos llegar. Me despido, yo soy la doctora Silvia Salas y nos vemos a la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Auténtico Forever. Hasta pronto. Hasta luego. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.